Somos esencia, que se transforma una y otra vez como un ciclo, un principio y un final, pero también un viaje que comienza y hace que los cambios evolucionen en nuestro interior. Emprendemos un largo camino de transformación, metamorfosis como símbolo de perseverancia y resiliencia, inspiración que vibra por la magia de los recuerdos, los sueños y los colores. Un tejido que forma el camino y permite un descubrimiento personal constante, íntimo, que trasciende al experimentar que el cambio es vital para evolucionar desde lo humano, en búsqueda de nuevas posibilidades que se vuelven infinitas. Posibilidades que vibran con el universo y conectan con nuevos ciclos. Es necesario entonces un cambio profundo al interior que permita la evolución para transformar el exterior desde la esencia que deja huella. Inex Moda, 35 años de inspiración. Bienvenidos de regreso al pabellón. Retomamos con nuestro conversatorio La moda como acto político. En este espacio nos acompañan Martín Batalla, excombatiente de las FARC y socio fundador de la empresa Confecciones de la Montaña, Voluntad de Paz, y Camilo Guzmán, cofundador y director ejecutivo de Libertank. Este espacio de conversación estará moderado por Luz Lancheros, periodista y editora. Bienvenidos al Pabellón del Conocimiento. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Pues tenemos que hablar de un tema muy importante y es cómo los consumidores actualmente de la moda nos exigen sobre todo tener conciencia social y conciencia política. Y si bien la moda ha sido política pues dentro de todo el marco de la civilización occidental, oriental y otras, en estos últimos años, particularmente en la industria colombiana, hemos visto cómo se han politizado marcas, cómo estas personas y estos consumidores también exigen posiciones a las marcas y también cómo se han expresado también posiciones políticas a través de pues, los elementos sartoriales. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, yo quisiera presentar a Martín y pues aquí también a nuestro querido representante de Libertank, que es una plataforma bastante interesante, y quisiera preguntarles cómo creen que el consumidor es más consciente de las dinámicas que están sucediendo alrededor de la moda y la política. Comencemos contigo, Martín. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Realmente me siento muy feliz de estar acá. Creo que soy el primer firmante, excombatiente de las FARC, firmante del acuerdo de paz, que tiene la posibilidad de llegar a un escenario como esto, lo cual me parece muy importante y justamente pues hablando del tema de la política, ¿sí? Y con respecto al tema de los consumidores en relación con la política, yo creo que hoy el consumidor pues está mucho más informado, ¿cierto? Y por lo tanto es mucho más exigente, ¿sí? Y es consciente, digamos, de su lugar, de dónde está parado, ¿sí? Digamos que Colombia tiene un lugar privilegiado en el mundo, ¿sí? Desde el punto de vista de que tiene acceso a los dos mares, de que tiene una biodiversidad muy grande. Ahorita estábamos hablando cómo esa biodiversidad inspira a las marcas colombianas y hoy el consumidor colombiano está mucho más consciente de eso, ¿sí? Y por eso le exige a las marcas también ciertos comportamientos con respecto, por ejemplo, al cuidado del medio ambiente, ¿sí? En lo que tiene que ver con eso. Segundo, el consumidor colombiano está mucho más consciente de su lugar como consumidor en la moda, ¿sí? Es decir, hoy la moda no simplemente arrastra o se lleva por delante el consumidor, sino que realmente el consumidor está siendo consciente de que puede direccionar la moda, ¿cierto? De que de alguna manera puede intencionarla, ¿sí? Y eso está jugando a la hora pues, digamos, de los patrones de consumo de la gente. Y un tercer aspecto que yo resaltaría, que me parece importante, es que el consumidor hoy en día sabe cuál es el papel de la moda, ¿cierto? Cuál es digamos, el papel que juega la moda a nivel internacional en lo que es la economía, por ejemplo. O sea, está consciente, por ejemplo, de que la industria de la moda es un gran contaminante a nivel internacional, a nivel mundial, ¿cierto? A nivel global. Y por lo tanto le exige a las marcas, digamos, comportamientos con respecto a eso y el consumidor colombiano es mucho más consciente de eso. Bueno, Camilo, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Nos tocó además el horario más difícil de todos, ¿no? Porque yo creo que
muchos de ustedes tienen mucha hambre, entonces vamos a tratar de pelear contra eso y mantenerlos entretenidos en esta conversación. Pero así como decía Martín, yo creo que uno de los temas fundamentales es que todos los días, y eso es algo que quizás no vemos, los empresarios, especialmente en esta era de la información, de todos estos medios de comunicación que tenemos, de los nuevos medios de comunicación, de las redes sociales, todos los días los empresarios de la moda tienen que enfrentarse a una especie de plebiscito, el plebiscito del consumidor, en donde el consumidor hoy, mucho más informado, escoge y elige aquellas marcas que para él representan muchas más cosas. Y obviamente escogen la marca que más lo represente a ellos, y eso también implica sus pensamientos políticos, como también implica también su compromiso, digamos, en materia de sostenibilidad, medioambiental y demás. Y en la medida en que las marcas no logren interpretar eso y saber conocer muy bien no solamente ya los diferentes intereses de la moda de sus consumidores, sino también cómo piensan, qué les preocupa, qué les hace dolor de estómago, qué los indigna, en la medida que no lo hagan, pues rápidamente van a desaparecer del mercado. Y quienes mejor lo hagan, pues van a ser premiadas en ese plebiscito del consumidor todos los días que escoge entre diferentes marcas. Eso cada vez más que avanzamos en un sistema de información abierta como el que tenemos ahora, en donde cualquiera en redes sociales puede documentar cualquier proceso que vea de una marca que vaya en contravía de lo que piensa, pues va a ser cada vez mucho más vigente y mucho más importante. Y ahí voy a lo siguiente, estamos en un panorama donde pues tenemos una relación horizontal con las marcas y también con los medios, como el ciudadano como centro, y también un mercado donde pues existen muchísimas posibilidades para que pues diversas posiciones y diversas posturas puedan expresarse de manera simbólica y física, tanto en redes sociales como en el retail. En ese sentido, yo considero que pues bueno, me encanta que por primera vez una marca firmante de paz esté en un espacio de Inets Moda. Quisiera saber cómo desde sus plataformas ven eso, cómo puede la moda también transformar la sociedad y cómo puede expresar desde sus posturas esto. Sí, pues yo creo que cuando hablamos de la política en relación con la moda, estamos dejando, digamos, a un lado esa concepción, digamos, tradicional de la política que ya nos ha cansado, ¿cierto? O sea, lo institucional de la política, los partidos políticos, el tema de la corrupción. Y vamos a una concepción de lo político como lo humano, ¿cierto? Como eso que decían los griegos del animal político, ¿sí? Creo que cada vez más, digamos, la moda en relación con el poder que tiene, ¿cierto? Porque creo que esa es la esencia. Cada vez más ese poder, digamos, clases o otros actores, otros sectores sociales utilizan ese poder que tiene la moda para llevar sus mensajes. La moda fue una cuestión muy elitista durante mucho tiempo, ¿cierto? Aún yo digo que lo es. Poco a poco se ha ido abriendo, poco a poco se ha ido casi que, digámoslo así, democratizando la moda, ¿sí? Pero la moda era símbolo de statu quo, ¿sí? De reafirmación de ese statu quo, de reafirmación de unas diferencias. Hoy la moda transgrede, ¿cierto? Hoy la moda transforma, hoy la moda busca un mundo diferente, porque además creo que ningún empresario consciente puede decir que el mundo está bien, el mundo está completamente mal, ¿cierto? Desde todo punto de vista. Entonces la moda tiene que transformar y poco a poco esa transformación de la moda va descentralizándose, ¿sí? Va, digamos, saliendo de unas capas sociales, de unos estratos, de unos sectores y va llegando a otros lugares y a otros territorios, hablando ya, digamos, de Colombia. Entonces, cada vez más la gente va siendo consciente de ese poder que tiene la moda y lo va utilizando precisamente para generar procesos políticos y para llevar su mensaje político. Adelante. Me gusta mucho lo que dice Martín a propósito de la democratización de la moda. Yo creo que eso es un mensaje muy poderoso. El hecho de que aquí estemos conversando, ¿cierto?, con un excombatiente de las FARC y demás, pero es un mensaje muy poderoso en ese sentido, en que cada vez más utilizamos la moda, ¿cierto?, para expresar una cantidad de ideas y demás que antes, seguramente cuando esa democratización no existía, pues nos tocaba buscar quizás otros mecanismos para poder defender unas ideas o luchar por ellas. Hoy, gracias a que quizás lo que tú decías que es bien interesante, esa elitización de la moda se ha disminuido, ¿cierto? Eso es un poco gracias
a que los países del mundo, digamos, que han abrazado más la libertad y la libertad económica. Eso permite que haya más marcas y más opciones y demás, pero también un tema que es fundamental, y es que antes solamente estaba exclusiva para un sector de la sociedad y hoy vemos que cada vez menos, ¿cierto? Que los precios disminuyen con todo y los esfuerzos que tenemos hoy, y que hoy uno va a diferentes lugares, por ejemplo, de esta ciudad que es tan diversa y tan diferente que nos rodea, y ve, digamos, muchos patrones de moda muy similares, que creo que eso ayuda mucho también a usarla como plataforma política. Ahora, un tema que me parece fundamental, y es insistir un poco también en el valor que tiene la libertad para poder mandar mensajes políticos en la moda, y es que solamente se puede utilizar la moda para expresar ideas, indignaciones, para utilizarla como plataforma política cuando actuamos en libertad. Cuando eso no pasa, pues toca buscar, digamos, otros mecanismos, y al final pues todo el mundo terminaba inclusive en lugares donde no hay mucha libertad vestidos igual. Creo que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero creo que es un tema muy importante para poder entender la importancia de la moda como una bandera política o como una forma de defender ideas. Claro, y ahí voy a otro punto también, que pues bueno, tenemos aquí a varios representantes de la industria, tenemos empresarios, pero digamos que el consumidor común todavía no interioriza muy bien estos discursos que están pasando en el mundo y piensa que la moda es un elemento bastante superficial, y pues digamos cuando hablamos del vestido de la primera dama o de cualquier figura política o incluso de algún famoso, sentimos que frivolizamos la moda. Entonces, desde sus posiciones, ¿ustedes cómo podrían contradecir esto? Porque pues refleja absolutamente todo, refleja una industria en economía, refleja también el cambio de una sociedad e incluso un cambio cultural, pues debido a que, por ejemplo, tú eres un excombatiente y tú defiendes la libertad económica y pues estás implantando el concepto. Entonces, ¿cómo entenderían, a qué les dirían a estas personas desde sus posiciones? Sí, creo que Colombia está viviendo un proceso de transición desde lo político, ¿cierto? O sea, realmente pues, se están viviendo cambios en Colombia, siente uno una apertura hacia otros sectores. Dentro de ese cambio político, esa transición política, yo creo que hay dos conceptos que han marcado o que vienen marcando ese tránsito, y uno es el concepto de territorio, ¿cierto? Y otro es el concepto de comunidad, ¿cierto? Es decir, hoy no se puede hacer política en Colombia sin hablar de los territorios, ¿sí? Y sin hablar de las comunidades, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando tú miras la moda hoy, también está haciendo ese tránsito y esa transición, ¿sí? Hoy cada vez la moda mira más hacia los territorios, ¿cierto? Y cada vez más vincula a las comunidades en los procesos productivos, en los procesos industriales, en los procesos comerciales, ¿sí? Y casi que es una necesidad hoy para las marcas hacerlo, ¿sí? Entonces, vemos una herramienta política en la moda también, una herramienta que se compagina con esa transición política que está viviendo el país y que, reitero, viene siendo utilizado por otros sectores como las víctimas, como los firmantes, como los excombatientes, donde nosotros a través de la moda estamos transgrediendo y estamos irrumpiendo. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un ejercicio de sacar las pasarelas, reitero, ¿cierto? De los salones de moda, de los museos, de ese mundo donde siempre han estado las pasarelas, y llevándolas a la Plaza Bolívar, llevándolas a los territorios donde sufrieron el conflicto armado, construyendo y haciendo de la moda una herramienta política de transformación en este momento de transición. Entonces eso es como el mensaje y lo que nosotros venimos haciendo a través de la moda y la confección. La moda, esto inclusive es un fenómeno global, cada vez más vemos cómo se está usando, por ejemplo, galas muy importantes. Yo no sé de moda y si cometo algún error me disculpan, pero pues galas tan importantes como la Met Gala Nueva York, como cada vez más se usa también como plataforma para hacer activismo político, que viene muy relacionado con lo que decía Martín al principio de entender la política no tanto como el ejercicio que todos la vemos como ese ejercicio aburridor de discusión entre partidos políticos o en un país tan polarizado como el nuestro, pues entre un extremo o el otro, sino verla como la forma en cómo defendemos unas ideas y manifestamos unas preocupaciones e invitamos a la sociedad a movilizarse en algo. Y hoy cada vez más usamos la moda para eso. Entonces vemos, por ejemplo, cómo
la Met Gala en Nueva York cada vez más utilizan en la forma como se visten, en los mensajes. Incluso me acuerdo ese vestido de Alexandra Ocasio-Cortez que tenía un mensaje claro de política tributaria, incluso porque hablaba de aumentar unos impuestos, cómo se usa para expresar cada uno de esos temas. Y yo creo que a pesar de lo que tú dices, que sí, todavía hay mucha gente que lo ve como algo accesorio, no le da mucha importancia o incluso hasta se burla de cuando se usa la moda, pues la mayoría de las personas va entendiendo el mensaje. Y eso mejora nuestra sociedad y mejora nuestra democracia, en la medida en que nosotros podamos utilizar elementos como la moda para expresar nuestras ideas, para expresar lo que pensamos, para expresar también lo que nos duele, pues eso hace que la sociedad cada vez sea mejor. Y en la medida en que, y lo veíamos, por ejemplo, antes de este conversatorio, yo venía pensando en el día de la posesión de este congreso nuevo, tan diferente, ¿cierto? Con toda esta renovación que hubo y demás, y veíamos la forma como muchas de las nuevas, especialmente las mujeres nuevas, representantes a la Cámara y senadoras llegaban vestidas al Congreso. Eso no era un evento de moda, era un evento que además estoy seguro que creo que ninguno de ustedes lo vio, pero después veíamos en redes sociales los mensajes que se mandaban frente al tema de género, frente al tema de equidad, una cantidad de mensajes que utilizaban gracias a la moda. Entonces, en la medida en que como sociedad logremos buscar elementos como la moda para expresar nuestras ideas y que eso lo podamos hacer de manera libre y que las marcas cada vez lo interpreten mejor y se adapten mejor a ellas, pues no solamente va a ser un tema solamente bueno para el negocio de la moda, sino que en realidad termina fortaleciendo mucho la sociedad, porque una sociedad logra avanzar cuando tiene ideas, cuando las ideas son debatidas, son habladas y son expresadas. Y la única forma de expresarlas no es a través de los medios de comunicación tradicionales, ni participando en política electoral, ni teniendo una curul en el Congreso, sino que uno la puede expresar todos los días en la forma como se viste, en la forma como habla y demás. Y eso es lo que hoy tenemos a través de la moda, gracias a la libertad también que gozamos para poderlo hacer. Y claro, también tenemos que decir que la moda es tan subjetiva como las percepciones e ideologías de cada individuo y de cada comunidad, y que los significados de la moda dependen de los contextos. Lo que te parece buen gusto a ti no es buen gusto para otras comunidades. Y pues en ese sentido quisiera también definir la palabra libertad, porque vemos que en Cuba, por ejemplo, o en regímenes comunistas antiguos como Rusia y China, la moda es una expresión de identidad, o en lugares de zonas de guerra también la moda determina las individualidades. En ese sentido, ¿qué es la libertad en la moda para ustedes? ¿Cómo la pueden definir desde su plataforma? Bueno, Luz, yo creo que, comparto plenamente la idea de que la moda lleva en sí el tema de la libertad, ¿cierto? O sea, eso es así, es esencial para la moda el tema de la libertad, pero creo que hoy también en el mundo en el que vivimos el concepto de libertad se ve también superado, ¿cierto? O sea, nosotros apelamos más al concepto de justicia social, ¿sí? Desde el punto de vista de que el concepto de libertad, digamos, a mi modo de ver, se queda en el ser humano, ¿cierto? En el individuo, mientras que la justicia social traspasa, digamos, esa dimensión de lo individual y va a lo colectivo, que es a la comunidad, a lo que decíamos ahorita. Y lo otro es que yo concibo que el tema, es decir, la libertad también tiene que ser responsabilidad con el entorno, y por eso creo más en la justicia social, ¿cierto? Porque, es decir, no puede haber una libertad absoluta, no, tiene que haber una libertad con una responsabilidad con el ambiente, con la naturaleza, con el entorno, con todo lo que nos rodea, con la comunidad. Entonces, reitero, creo en el concepto de libertad, creo que en la esencia misma de la moda tiene que estar la libertad, pero hoy ese concepto de libertad se ve también, digamos, superado, ¿cierto? Por las realidades mismas que vive el planeta, por las realidades sociales, por las realidades políticas, y se instaura más en lo colectivo y en la responsabilidad que tenemos también, digamos, del tema del cuidado y el tema del medio ambiente. Nosotros digamos, Confecciones La Montaña, también hemos hecho, digámoslo así, un ejercicio de transición, ¿cierto? De unos productos que traíamos en función de la guerra a unos productos, digamos, en función más de la cuestión del mercado, ¿cierto? Y
obviamente también ahí hay, digamos, elementos que tienen que ver con el tema de la libertad, pero la libertad no puede quedarse en el concepto económico de libertad, ¿cierto? En el concepto de tengo libertad para consumir, ¿cierto? Que digamos es como mucha gente lo concibe, o digamos a lo que nos limita el capitalismo, que realmente si no podemos consumir no tenemos libertad de nada, ¿cierto? Sino que hay que superar ese concepto de libertad y ir a un concepto mucho más social, ¿sí? Es la concepción que tiene nuestra marca del tema de la libertad y la justicia social. Bueno, para nosotros, libertad, es una discusión que nos podría dejar aquí toda la tarde, pero libertad es un poco, digamos que la ausencia de coacción injusta por parte de terceros. Y ahí quiero hacer un paréntesis importante de lo que decía Martín, y es, libertad no es libertinaje, ¿cierto? Libertad no significa que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Libertad no quiere decir que yo puedo salir y contaminar y destruir el planeta, eso no es libertad. Libertad implica que yo puedo desarrollar mi propio proyecto de vida, ¿cierto? Siempre y cuando mi proyecto de vida no afecte el proyecto de vida de los demás. Y en la medida en que cuando eso se desconecta, es un poco lo que tú hablabas cuando hablabas de justicia social, es cuando empiezan los problemas. Es decir, cuando el desarrollo de mi proyecto de vida mira afectar el proyecto de vida de los demás porque contamino el planeta, porque lo destruyo de alguna manera, por cualquier cosa, en ese momento ya no estamos hablando de libertad, sino de otra cosa. Entonces, libertad es un poco cómo cada uno de nosotros desarrolla su proyecto de vida, entendiendo que vivimos en una sociedad, en una comunidad, y que tenemos que estar siempre preocupados también por el proyecto de vida de los otros. Y que eso no significa que desarrollar mi proyecto de vida implique que otra persona no lo pueda hacer, o que tenga que quitarle, digamos, parte de su libertad a la otra persona para poderlo hacer. Eso es un tema fundamental para entenderlo y también para entender esto que lo que estamos hablando aquí, porque en la medida en que entendemos que libertad es que cada persona desarrolle su propio proyecto de vida, donde no hay libertad, es imposible expresarse y es imposible usar la moda como elemento político. Tú hablabas un poquito de los regímenes autoritarios, yo no solamente los dejaría en los comunistas, sino en todos. Y es en donde la libertad se ve atacada. Las personas, la mayoría de las personas, si ustedes ven en todos esos regímenes autoritarios de izquierda, de derecha, se visten igual, pero siempre los elementos de quiebre, cuando esos regímenes han dejado de existir, que ha sido por una revolución, siempre ha sido incluso porque un grupo de personas decidieron empezar a rebelarse y arrancan rebelándose muchos de ellos vistiéndose de manera distinta y mandando mensajes políticos por medio de la moda, de la ropa, de la forma cómo se viste, de dejar de usar blancos y negros y empezar a usar colores, algo que a algunos regímenes les chocaba profundamente. La gente empezaba a manifestarse de eso. Y gracias a eso, que eso es digamos que un acto de libertad, pues muchos de esos regímenes desaparecieron en el tiempo y dieron paso a lo que tenemos hoy, que en gran parte del mundo, que es una democracia pluralista, en donde las personas deben y pueden, ojalá cada vez más, y nos falta mucho para eso, poderse expresar de manera libre, y ojalá, insisto, que ese yo creo que es el gran mensaje de este foro, ojalá utilizar la moda ya como elemento para hacer política, insisto, entendía la política no como voten por fulanito o sutanito, sino la política en cómo expreso lo que yo pienso, la forma como veo la sociedad, lo que me molesta, lo que me da dolor de estómago, las cosas que me indignan y las luchas que quiero expresar. Eso, en la medida que cada vez eso sea mucho más, o lo usemos mucho más, vamos a tener una sociedad también con mucha más paz. En la medida que, porque tenemos mejores herramientas para expresarnos que cuando hay represión y no hay libertad. Bueno, ahí tocaste un tema muy importante que es, digamos, el individuo y su expresión de moda como un elemento disidente también, como un elemento casi que en ciertos contextos amenazador. Siento que en Colombia todavía la diferencia es muy violentada en cuanto a grupos políticos, en cuanto a expresiones de comunidades como la LGBT, o sea, podemos ver los informes de la Comisión de la Verdad. Pero siento también que una parte del consumidor y de las marcas, aunque somos un país muy político, le temen demasiado a la política o subestiman también la política. Y esto lo hemos visto en escándalos de racismo de algunas marcas, o lo hemos visto también en escándalos de clasismo, lo hemos visto también en escándalos incluso mundiales, donde las marcas han tenido que disculparse, pero otros le quitan importancia. Y cuando otras marcas tratan de ser políticas o tratan de apelar a causas sociales, se ven totalmente falsas. O sea, como decía un experto aquí, es como un James Bond disfrazado de punk. En ese sentido, cómo ser coherentes desde sus posiciones
con lo simbólico, con lo que ustedes son y lo que expresan, porque queremos coherencia de estas marcas, pero también hacer entender un discurso que hasta ahora se está implantando. Sí, Luz, es el contenido, ¿cierto? O sea, yo creo que, por ejemplo, en Confecciones La Montaña, que es el proyecto del que yo hago parte, nosotros somos 24 excombatientes, firmantes del acuerdo de paz, ¿cierto? La gran mayoría de nosotros tiene problemas de discapacidad producto de la confrontación, del conflicto, ¿cierto? Problemas físicos, de salud, ¿cierto? Ahí, digamos, hay una visión incluyente, ¿sí? Desde el punto de vista productivo. Nosotros llevamos un mensaje de paz. Nosotros somos una marca que nació gracias a la firma del acuerdo de paz. Pero nosotros no simplemente nos quedamos diciendo paz y el mensaje es paz y el paz como una palabra vacía, no, ¿cierto? Nosotros estamos en Anorí, ahorita le decía a Camilo, nosotros estamos produciendo a 6 horas de Medellín, ¿cierto? A 6 horas de Medellín y llega uno a Anorí y le toca otra hora hasta la vereda donde nosotros estamos produciendo, ¿cierto? Y a nosotros nos toca llevar los insumos desde aquí hasta allá. Si nosotros nos pensáramos desde el punto de vista económico, ¿cierto? Pues sería más fácil producir acá y comprar los insumos acá y distribuir desde acá. Pero para nosotros el contenido de la palabra paz, ¿cierto? Tiene una relación directa a lo que nosotros hacemos en el territorio, ¿cierto? Es decir, nosotros somos firmantes del acuerdo, teníamos talleres, como les decía ahorita, enfocados en confeccionar para la guerra. Dijimos, vamos a hacer un tránsito, ¿sí? Nosotros vamos ya a dejar la lucha armada, vamos a una lucha política, ¿cierto? A una lucha de las ideas. Transformamos ese taller que estaba en función de la guerra a que fuera una cooperativa de reincorporación, y hoy esa cooperativa de reincorporación está brindando empleo a las comunidades en Anorí, ¿cierto? A los firmantes del acuerdo, inclusive a muchachas universitarias de aquí de Medellín que trabajan con nosotros el tema de comercialización. Entonces la paz no es una palabra, ¿cierto? No es una simple cuestión para vender más, no, sino que tiene que tener un contenido, ¿sí? Y ese contenido se expresa en todo lo que uno hace como empresa, ¿sí? Desde la materia prima, hasta dónde se lleva, dónde se produce y cómo es ese proceso productivo, hasta cómo se vende y cómo se reparten los excedentes, ¿sí? Y nosotros concebimos esa paz en todo ese proceso, durante todo ese proceso, y concebimos, como le decía también Camilo ahorita, es decir, nosotros dejamos las armas, vamos a una lucha política, y fíjate lo siguiente, muchos de nosotros no hacemos parte del partido político que nació del acuerdo, y esto es bien curioso, pero estamos haciendo política, ¿sí? Y estamos haciendo política por medio de cooperativas, de reincorporación, de proyectos productivos, de crear empleo en las comunidades, de llevar verdad, ¿cierto?, a los territorios más golpeados por el conflicto, de incluir a las víctimas en los proyectos productivos, ¿sí? Entonces, estamos haciendo de la moda, ¿cierto?, de la confección, una herramienta política para la reincorporación y para la transición. Y además, para la reincorporación no solamente, porque es que, fíjense, nosotros nos estamos reincorporando a la vida civil, sí. Nosotros, guerrilla, insurgencia, estamos volviendo a la vida civil. Pero fundamentalmente también lo que hay que hacer es reincorporar a las comunidades a la vida nacional, porque son comunidades que toda la vida han estado al margen de las decisiones políticas, económicas del país, ¿sí? Entonces este proceso de reincorporación significa nosotros llegar a la sociedad civil, pero las comunidades vamos a incorporarlas. ¿A qué? A las dinámicas políticas, sociales, económicas y a las decisiones políticas que se necesitan tomar en el país. Entonces así es que conseguimos nosotros la construcción de paz desde el proyecto. Adelante. Bueno, es que uno escucha a Martín y además pues, es un mensaje de admiración de lo que están haciendo, porque, un paréntesis ahí rápido, porque yo creo que aquí en esta conversación hay un mensaje muy poderoso de cómo pasamos, pero pasaron de usar la guerra y la violencia para expresar unas ideas, a pasar a una batalla política no en el sentido solamente de lo electoral, lo que hablábamos ahorita, sino política también del debate democrático, de compartir unas ideas y demás. Creo que ese mensaje en este foro es muy, muy, muy poderoso. Pero frente a tu pregunta, hay un tema que es fundamental y es todos los días, y lo dije al principio,
cada una de estas marcas, las que son coherentes y las que no lo son tanto, tienen que enfrentarse todos los días al plebiscito del consumidor. Y el consumidor cada vez es más consciente, a pesar de que todavía creemos que todavía la mayoría no lo es, pero cada vez menos, y ahorita veíamos hablar, por ejemplo, a Bohío Playa y lo que ellos están haciendo, cada vez menos la elección, por ejemplo, que toma solamente de precio. Cada vez más se preocupa mucho en que esa marca represente lo que él es como individuo, como consumidor, es decir, que represente las ideas que defiende y entonces en ese sentido exige que salga y defienda unas ideas o que tenga posiciones claras frente a algunos temas, que sea sostenible con el medio ambiente. Claro que eso es un tema que ya no es un plus, sino que en realidad debería ser la regla. Un mandato. Exacto, un mandato. Y lo decían ahorita, pero es que no tenemos dos planetas, solo tenemos uno, entonces ahí ya eso no puede ser como me diferencio, pero sí me diferencio con las ideas que represento, en lo que represento, en cómo le hablo a ese consumidor que tengo. Pero también en una democracia pues tiene que haber también espacio para todos, ¿cierto? Para el que piensa de una manera y para el que piensa de otra, se pueda expresar, digamos, con sus ideas a través del consumo y de lo que compra y de lo que consume. A veces creemos que el consumo es un tema muy mecánico, de una decisión racional que describen por allá los economistas, pero en realidad el consumo es subjetivo, emocional y está lleno de mensajes políticos de lo que queremos en la sociedad. Cuando uno se enfrenta a una góndola y escoge entre un producto A o un producto B, hay mucho del sesgo ideológico que uno tiene que está ahí en ese proceso de decisión. Y en la medida, y como aquí le estamos hablando a gente de la industria de la moda, en la medida que los empresarios de la moda lo entiendan, pues al final van a triunfar, ¿cierto? Les va a ir bien, además de dar una batalla importante, democrática y demás, también les va a terminar yendo bien, cuando entendemos que cada vez que la gente se enfrenta a diferentes elecciones, pues está eligiendo con una cantidad de sesgos y de ideas y de cosas importantes en su cabeza. Y en la medida que le hablemos a esas personas, pues vamos a ser mucho más exitosos. Y cada vez más, y enhorabuena, como tenemos mucha más elección, porque es que antes no había forma de tener mucha elección. Antes, si a uno no le gustaba lo que estaba haciendo tal marca, pues no había nada que hacer, ¿cierto? Cuando uno estaba en el colegio se ponía los mismos tenis de la misma marca. Y no había otra forma de ir a cualquier otro lugar. Hoy sí, hoy hay muchas más opciones. Entonces, si la marca es incoherente, si vemos que hizo algo y después se disculpó por esas disculpas, como decías tú, de pronto no eran del corazón, o que en realidad se está tratando de vender como algo que no es, la podemos castigar con la forma como consumimos. Y eso solamente funciona si tenemos libertad y libertad económica. Claro, y en ese sentido quiero aclarar que, o sea, para los empresarios que están acá, tu marca no necesariamente tiene que ser política, pero si vas a tener algunos añadidos en cuanto a un discurso y un concepto, tienes que investigarlos propiamente, porque pues más que nunca las nuevas generaciones, que son los consumidores de lujo y de otros rangos de mercado, la generación Z, van a ser los grandes, pues las personas con gran poder adquisitivo en los próximos 20 años, son los que van a determinar también estas tendencias. Puede que para tu marca no funcione, puede que para tu marca sí funcione, pero la idea es tenerlo en cuenta cuando tengas estos discursos. Ahora, me encanta que estemos aquí los tres, porque siento que hace 20 años esto no hubiera podido pasar. Estaríamos en 2003 y sería impensable en un espacio de Inetsmoda estar aquí. Siendo así, pues desde sus experiencias, quiero que me cuenten cómo la moda ha permeado un cambio cultural, porque yo sé, por ejemplo, todos los comentarios que les siguen diciendo a ustedes, a pesar de que son una marca establecida y tienen un mensaje de paz. Yo sé también los debates que genera tu plataforma. Entonces, quiero saber desde su experiencia, ¿cómo creen que desde la moda han generado un cambio cultural y desde su misma experiencia? Bueno, la experiencia de Confecciones La Montaña y pues particularmente mía, realmente ha sido una experiencia muy, muy impactante, ¿sí? Debo decirlo. Nosotros fuimos un actor político en Colombia durante muchísimos años, ¿cierto? Y eso es reconocido por la comunidad internacional, inclusive por el Estado colombiano, al haber firmado un acuerdo de paz con nosotros. Pero en grandes sectores de la sociedad nosotros éramos la antítesis de la política, ¿cierto? O sea, éramos completamente lo contrario a la política, ¿cierto? Nosotros comenzamos este proceso de paz, este proceso de transición,
sabiendo que sobre nosotros se había construido la idea de un enemigo interno muy fuerte, o sea, demasiado fuerte, muchísimos años. El enemigo de Colombia era las FARC. Si llovía era culpa de las FARC, y si escampaba era culpa de las FARC, y si hacía mucho sol era culpa de las FARC. Y hay que decirlo, por supuesto, se cometieron muchos errores durante la confrontación, y eso lo hemos reconocido como fuerza insurgente. Pero los problemas de Colombia no eran las FARC, y eso hoy está más claro que nunca. Nosotros firmamos un acuerdo de paz y los problemas de Colombia siguen, continúan. Creo que a partir de la moda y de la confección, que fue el ejercicio productivo que nosotros abrazamos para la reincorporación, ha habido una posibilidad de relegitimar ese sujeto político, ¿cierto? Ese que nosotros nos decían terrorista, bandido, Todavía nos dicen, todavía, y estamos, digamos, acostumbrados a eso, pues porque nos comprometimos a este proceso y estamos en el marco de un proceso de reconciliación y miramos a los ojos a las víctimas y les pedimos perdón, ¿sí? Pero sí hay una relegitimación de ese sujeto, es decir, la gente cuando nos ve, sobre todo no, y es diferente, por eso mencionaba ahorita la diferencia de ver la gente, digamos, la gente de las FARC en el Congreso, a la gente de las FARC haciendo moda o haciendo confecciones, ¿cierto? Es decir, la gente como que mira diferente el ejercicio productivo y dice, bueno, esta gente está realmente comprometida con la paz. Y la gente que mira nuestro proyecto productivo se da cuenta que estamos, lo que les decía ahorita, que estamos generando empleo en los territorios, que hacemos alianza con organizaciones campesinas, ¿cierto? Entonces, se ve una legitimación de ese sujeto político y se ve efectivamente una transición política de nosotros como exguerrilleros de las FARC, que dejamos las armas y estamos completamente comprometidos con este proceso. Me ha pasado, digamos, situaciones muy, muy fuertes donde nosotros hemos llevado estos espacios productivos y de moda, por ejemplo, a universidades privadas en Bogotá, ¿cierto? Donde hay muchas víctimas de las FARC, ¿sí? Y que iniciando el proceso de diálogo con ellos se siente una reticencia, se siente un odio, se siente una estigmatización, pero cuando finaliza el proceso de trabajo con ellos, sentimos realmente que hay un proceso de reconciliación verdadero, ¿cierto? Y que hay un compromiso para construir una Colombia diferente y que hay también una identificación de las situaciones, es decir, muchas generaciones nos hemos visto inmersas en el conflicto armado en Colombia casi como una cuestión trágica y que nos lleva, nos vemos arrojados a ese conflicto y hay una comprensión de eso y a partir de la moda se están gestando y se están generando escenarios de reconciliación fundamentales. Adelante. La garantía para que exista, para que haya paz, es la libertad, todo lo que hemos hablado durante todo este foro. Eso es lo que nosotros nos dedicamos en Libertad todos los días, a hablar de libertad, a generar conversaciones sobre la importancia de la libertad y por qué hay que cuidarla, protegerla y preservarla todos los días, porque es muy fácil de perder y casi imposible de recuperar. Y la libertad es un poco lo que nos ha traído aquí a este momento tan especial, lo que tú decías, que seguramente hace 10 años a nadie le pasaba por la cabeza que esta conversación se podía dar, o que uno, por ejemplo, ahorita que Martín me estaba contando todo lo que estaban haciendo, me generara tantas ganas y además le pedí que me invitara para ir a Norí a conocer todo lo que están haciendo allá. Eso antes era imposible, que nadie iba a pedirle a alguien que lo llevara ni siquiera a esos territorios donde había tanta violencia y demás, porque todo el mundo le daba miedo. En cambio uno hoy quiere ir, y hablábamos de los potenciales del turismo que hay en esas zonas y demás, que además también hay muchos compañeros de ustedes que están liderando temas turísticos. Por ahí supe de uno en Cundinamarca muy interesante, donde la gente, hay un hotel, un ecohotel muy interesante en esos lugares de Colombia espectaculares que no conocíamos antes por la violencia y que ahora podemos ir y conocer. Todo eso ocurre porque Colombia ha venido avanzando en libertad. Todavía nos falta mucho, e incluso los mayores problemas que tiene Colombia no eran las FARC, era quizás la falta de libertad, porque donde no hay libertad no hay diversidad, donde no hay diversidad la gente no se puede expresar, donde las personas no se pueden expresar de manera libre hay odios, y esos odios generan violencia, y eso va generando un círculo vicioso que no termina nunca. En cambio, en los países más libres del mundo, hoy salió el informe de los países más libres del mundo y obviamente lo encabezan los países nórdicos, pues
¿cierto? Son países, son sociedades supremamente pacíficas y demás porque aprendieron que la mejor forma de solucionar nuestras diferencias políticas, todos los que estamos aquí tenemos ideas diferentes, dolores diferentes, preocupaciones diferentes, y la mejor forma de solucionarlos es que todos lo podamos expresar. ¿Y qué mejor herramienta para expresarlo que a través de la moda? No solamente poniéndolo, sino también, o no solamente siendo una marca, digamos, con todo su poder de marca, sino también cómo consumimos y cómo le exigimos un tema que está relacionado con la pregunta anterior y con esto termino, coherencia. Porque yo creo que, y volviendo al tema de los mensajes para muchos de ustedes que están en la industria de la moda, lo que hoy el consumidor está exigiendo es coherencia, coherencia con lo que dicen y lo que son, ¿cierto? Uno no puede hablar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, como ya vamos a terminar, podemos ser un poquito más polémicos, pero uno no puede hablar, por ejemplo, en contra del cambio climático y buscar ser más sostenibles y demás y tener una marca de moda rápida que la gente cambie cada 3 días. Eso no es coherente y el consumidor lo sabe y lo entiende y todos los días elige eso y cada vez más al que sea más coherente, al que tenga una línea clara. Yo admiro mucho a Bohío Playa que estaba aquí ahora por eso, porque son muy coherentes en cómo se expresan, en la forma como hablan, en todo lo que dicen, pues y por eso les va muy bien. Entonces al que más coherente sea, le va a ir mucho mejor. Bueno, también siento que, bueno, hablábamos por último de pues todas estas voces que están llegando, pero nosotros tras aquí estamos por un motivo muy especial. Colombia también ha tenido pues una historia larguísima de dolor que se sigue repitiendo en un ciclo indefinido, pues más allá de los grupos políticos. O sea, hay muchos factores que nos siguen mostrando que, odio esta palabra pero tengo que decirla, que tenemos que ser resilientes, digamos, ante una historia de violencia que no acabamos de sanar y que necesita un proceso. Entonces, ¿cómo creen que la moda puede cerrar estas heridas alguna vez? Sí, Luz, por ejemplo, cabría hacerse una pregunta, ¿cierto? Que nos generaría algunas respuestas con respecto a lo que tú preguntas, y es, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad o el poder de la moda, por ejemplo, para construir memorias históricas, ¿cierto? En un país que lleva más de 50 años en guerra, ¿sí? Yo diría mucho, o sea, es que el poder que tiene la moda es mucho, el poder político que tiene, para sanar nuestras heridas, para construir memorias históricas, ¿sí? Entonces, nosotros durante muchísimos años, y ya lo mencionaron ustedes, estuvimos matándonos, ¿cierto? Confrontándonos y viéndonos porque pensábamos diferente, que éramos enemigos, ¿cierto? Y creo que hay algo muy importante y que es una de las enseñanzas de este conversatorio y una de las enseñanzas de la moda también, ¿cierto? Y es que hay que encontrar una forma pacífica de resolver el conflicto. El conflicto no se va a extinguir, es decir, siempre va a haber personas que pensemos diferente y que vayamos a estar en orillas opuestas, diferentes. Camilo y yo pensamos diferente y no por eso vamos a tener que matarnos, ni vamos a seguir matándonos de aquí en adelante, que es lo que ha pasado de aquí hacia atrás, ¿cierto? Entonces, nosotros dijimos, y creo que hay un avance y una transformación en la conciencia social de Colombia, en el sentido de que dijimos ya no más. O sea, ya la forma en que vamos a resolver esto no fue la forma de la violencia, no fue la forma de las armas. Ni las FARC logró su objetivo, ni el Estado logró derrotar a las FARC, ¿cierto? Busquemos otra manera. Y hoy la conciencia es, vamos a dialogar, vamos al debate de las ideas. Y la moda nos da una enseñanza en eso, porque yo creo que la moda sí hay, en la moda, en el arte, en la cultura, hay una hay una forma de confrontación de las ideas pacífica, donde todo el mundo piensa diferente, ¿cierto? Pero donde no hay violencia, ni se ejerce violencia contra el otro. Y creo que ese es el papel, el lugar de la moda en este momento histórico para Colombia. Poco a poco lo va jugando, poco a poco se va, como decíamos ahorita, democratizando, metiéndose por las endijas de los territorios, de los sectores sociales, y eso nos va a ayudar mucho para que la moda nos contribuya a amalgamar esta sociedad y a reconciliarnos como país. Colombia va a lograr ser un país exitoso el día que pasemos de la batalla armada a la batalla de las ideas. Y la mejor forma de promover, digamos, esa batalla de las ideas
inclusive deberíamos eliminar la palabra batalla, pero estamos con Martín Batalla, la batalla de las ideas. Entonces, pero la mejor forma es cuando usamos, por ejemplo, elementos como la moda o la cultura para entender que puede que yo no esté de acuerdo con lo que X o Y o Z digan, pero haré todo lo que sea necesario para que lo pueda decir. Y en la medida en que entendamos que lo importante no es estar de acuerdo, que construir consensos no implica estar todos de acuerdo en todas las ideas, sino de pronto buscar algo en lo que nos una o unos deseos o un propósito de país superior, pero que en realidad el mayor consenso que deberíamos tener como sociedad es que cada individuo pueda expresar sus ideas, la forma de ver el mundo, sus preocupaciones de la manera más libre posible y que para eso utilice la moda, utilice la música, utilice el arte, utilice lo que quiera y lo puede hacer de manera libre. Y ese día vamos a construir una sociedad en paz, una sociedad civilizada, vamos a tener una mejor democracia y algo que quizás nos preocupa a todos los que estamos aquí, pues si estamos en un conversatorio que se llama moda como acto político, vamos a tener mejores políticos, que eso es una de las cosas también que son fundamentales para todo esto. Pero solamente lo vamos a lograr el día que podamos conversar tranquilamente, pensar diferente, debatir, utilizar la moda también de manera libre para eso. El día que logremos eso como sociedad, ese día Colombia va a ser un país exitoso. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, gracias a los dos por compartirnos sus ideas, encantadísimos de estar acá con ustedes y pues nos veremos en una próxima ocasión. La moda como acto político. Gracias. Muchas gracias.